Pues ahora quiero contarte, porque muchas personas, el Señor está hablando y no tenemos derecho a robar lo que el Señor está hablando. Después el Señor nos pedirá cuenta de ello. Antes que sucediera, te lo advertí, dice el Señor. Una de las cosas que puedo decirles es mi experiencia propia, porque lo he vivido y también muchas que las he escuchado. Es que cuando el Señor revela, mientras que tú oras, cierras tus ojos y te muestra, pon atención a lo que el Señor te habla. Hace muchos años murió mi tío y cuando él estuvo enfermo, a la madrugada estuve orando y me quedé dormida por unos segundos orando. Y el Señor me mostró que él fallecía y no se iba a levantar de esa cama. Me mostró incluso cómo iba a ser todo el proceso desde que me llamaban hasta que llegué delante de él. Y justo fue así, exactamente como el Señor me lo mostró. A veces es duro ver las visiones, escuchar lo que el Señor te habla. Muchas veces en oración cuando me encierro con Abba Padre, le digo si es algo personal o por alguna amistad o alguien de mi alrededor, que me responda, me muestre qué va a pasar, qué va a suceder. Es doloroso a veces lo que el Señor muestra, pero hay que aceptarlo porque es su verdad. Y muchas de ellas a veces a consecuencia del pecado. Otro de los testimonios que te quiero contar hoy es que el Señor me lo trae a memoria hoy mientras oraba y escribía. Suelo hacer así, escribo lo que el Señor me va hablando. Una de las visiones que el Señor me mostró hace ya aproximadamente, va para 5 años. Yo estaba en un lugar donde había mucha gente, y escucha lo que el Señor te revele a ti a través de esta visión. Y donde había mucha gente, era un lugar muy alto, de repente el Señor me llevó a una altura muy grande. Y era tanta la cantidad de gente, miles de personas. El Señor me dice, voltea. Yo iba andando con la gente normalmente, voltea. En el que yo volteo a mi lado derecho, se abre el cielo, una luz hermosa, hermosa. Tenía barandas, lo que separa un lugar al otro, por donde la gente se agarra para llegar a un lugar. Esas barandas eran como oro con diamante, eran bellísimas. El destello de la luz que había a mi lado derecho cuando yo volteo no me dejaba ver. Era una luz demasiado grande, fuerte, resplandeciente, de esas que cuando tú de repente sales de la oscuridad, la luz que no ves nada, así mismo fue. Era solo destello. Imagino yo que era la presencia del Padre, como lo especifica en muchas de las partes de la Biblia, porque era una presencia demasiado fuerte que no podían ver mis ojos. Se veía una silla grandísima y me imagino que sería Él sentado allí. En lo que yo sigo viendo, habían ángeles celebrando, contentos, felices, brincaban de un lugar a otro, aplaudían, iban y venían, aplaudían, iban y venían en ese trayecto, en ese espacio que había allí, desde donde se abrió el cielo hasta el trono del Señor. Cuando yo me doy cuenta que el Señor está revelando cómo será o cómo es, porque los ángeles recibían, cuando yo veo más hacia abajo, recibían de donde venía de la oscuridad personas que traían otros ángeles volando. Los que estaban allí dentro no tenían alas, pero los que venían tenían alas. Vestidos blancos, por supuesto. Era como descubierto de la cintura hacia arriba, los que estaban allí cerca del Padre. Y los que estaban cubiertos completamente, que volaban, tenían alas. Traían personas, las presentaban a ellos la tomaban felices, gozosos, aplaudían, iban delante del Padre y se arrodillaban las personas.
Luego el Señor me dice, voltea a la izquierda, escucho la voz. Yo volteo a la izquierda y digo, no entiendo, Señor. ¿Por qué esto? Y el Señor me muestra del lado izquierdo, donde está la multitud de la gente, que estoy yo. Se puso todo oscuro, 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 negro, negro. Y le decía, Señor, ¿pero qué es esto? Entre el lado derecho de él y hacia el lado izquierdo, yo veo y se puso de repente todo oscuro. Y donde estaba yo con la gente, estaba normal la gente caminando sin darse cuenta. Y yo decía, Señor, ¿por qué solo yo veo esto? Luego el rato, en unos segundos, la gente viene hacia mí. Siento la presencia del Señor. La gente viene hacia mí y me preguntan, ¿tú sí lo ves? ¿Qué es lo que ves? Y yo le digo, pues eso que está allí, no lo están viendo, le digo yo. Y me dicen, no, no lo vemos. Viene mucha gente entre la multitud. Eran como de alto rango, como de autoridad. Y me dicen, ¿qué es lo que tú ves? Y yo le digo, eso que está pasando es que no lo ven. Me dice, aquí nadie ve nada, solo lo ves tú. Y yo le explico, pues veo del lado derecho, siento la presencia, que se abrió el cielo y pasa esto, le explico lo que está sucediendo. ¿Qué más ves? Cuando el Señor me dice, mira nuevamente, yo veo hacia el frente, inclinado hacia el lado izquierdo antes de la multitud, y el Señor muestra todo negro. Y venían aviones, hermanos, venían aviones. Tú que escuchas este testimonio, esto es para que tomes conciencia de lo que el Señor está hablando, como dice en su palabra, en Isaías 48. Venían aviones. Yo le digo, ¿por qué tantos aviones? Venían aviones así, y caían, ¡puf! Fuego. Aviones y caían, ¡puf! Fuego. Y seguían pasando aviones. Y le digo, Señor, ¿qué significa esto, Padre? Dime, le decía yo al Señor en el Espíritu. Y el Señor me decía, esto es lo que sucederá. Yo le decía, ¿pero a dónde es esto? Y me decía, mira nuevamente. Hermanos, cuando yo veo, tengo tembladera, porque me acuerdo clarito. Los aviones venían y tenían banderas de todos lados, de todos los países. El Señor me dijo con esto, a todos los lugares. Simplemente les cuento esto porque es tiempo de clamar, y eso fue ya casi 5 años y no lo había contado, y me siento tan mal porque el Señor hoy me lo trajo a memoria en oración y me dice, soy yo quien te habla. Tú tienes que hablarlo, me dice el Señor. Antes que sucediera, lo advertí en el versículo 5 del capítulo 48 de Isaías. Me dice, oíste y vistes en el capítulo 6. Todo. ¿No lo anunciaréis vosotros? ¿Quién soy yo para robarme lo que el Señor me muestra? Te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías, te dice el Señor. Cosas nuevas y ocultas que no sabemos. Estamos rodeados de tantos secretos del Señor. Y el Señor habla. Más adelante grabaré otro video con cosas que me ha mostrado el Señor para no hacer el video tan largo. Pero iré contando los testimonios, uno a uno. Pero pueblo de Dios, a ti te digo, levántate. Di lo que el Señor te muestra, pero que tú seas consciente de lo que estás diciendo. No blasfemes contra el Espíritu Santo. El Señor dice, no se abrió antes tu oído. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes no iba a obedecer, porque somos desleales, me incluyo, por temor, por preocupación,
por miedo. Mucha gente lo hace por posición y habla lo que no tiene que hablar, porque el Señor no lo ha dicho. Pero el Señor dice, porque ibas a ser desleal y desobediente, y llama rebelde a todas estas personas. Pero por amor a mi nombre, dice el Señor, el capítulo 9, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimí para no destruirte. El Señor no te quiere destruir. Te he purificado y sacado del horno de la aflicción, te dice el Señor. Eres un instrumento escogido por Dios para destruir a Babilonia. El Señor tiene una semana hablándome de Babilonia. Y nada de esto es casualidad. Prediquemos juntos. Juntémonos, cuerpo de Cristo, todos vosotros. Para quien hay quien anuncie estas cosas. El Señor dice, ¿quién hay que anuncie estas cosas en el capítulo 14? Pero sí te digo, a quien Jehová amó, ejecutará su voluntad. Porque hay que morir a la carne y al yo para poder ver la gloria de Dios y decirle, vivifícame para que tú seas glorificado, Abba Padre. Yo hablé, yo llamé y yo te traje en lo secreto. Por tanto serás prosperado tu camino. El escudo y la verdad es Jehová. Luego me dijo Santiago 1:8, ¿de dónde viene la sabiduría? La sabiduría viene de Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Wow, tremenda palabra. No es casualidad que el Señor conecte una cosa con la otra. Es lo que tiene que ser. Y el Señor habla alto, claro y responsablemente. Y yo hoy te hablo responsablemente de lo que te estoy diciendo. Y te digo, deja de ser inconstante. Busca tu falla, tu error repetitivo. ¿Quieres cambiarlo y corregirlo? Sé constante buscando conectarte con el Señor siempre. Su hermosa presencia no solo de mente, sino también de corazón. La mente engaña, pero el corazón no, de él mana la vida. En todos sus caminos, si es Él quien te direcciona desde tu comienzo del día, Él te anunciará todas las cosas a tu camino. El que te envió, Él te hará prosperar en su camino. Él te envió, toma su camino y no el tuyo. Dios jamás permitirá, escucha esto bien claro y que nunca se te olvide, Dios jamás permitirá que sea amancillado su nombre y tampoco dará su honra a otro por amor a sí mismo. Te invito a que retomes tu cruz y caminemos junto al Señor y que esas aguas vivas de salvación nos purifiquen, nos santifiquen, nos sacien y nos llenen. Amén. Dios te bendiga, hermano, hermana en Cristo. Dios te guarde. Un fuertísimo abrazo.